El diablo se la llevó. Es una historia escrita por Johnny Ospino. He tomado la decisión de contar esta historia sin ocultar mi nombre, gracias al consejo de un amigo que me dijo que la brujería no era condenada por la ley, la cual necesitaba ciertas pruebas para poner a alguien tras las rejas. Eso me motivó para revelar gran parte de lo que fueron mis inicios como bruja, y lo que hice con mi mentora y tutora, aquella que me salvó y liberó del verdadero infierno que vivía cuando solo era un adolescente. Me llamo Miranda, soy una bruja, y esto me ocurrió en la misma ciudad en la que vivo actualmente, la Ciudad de México. Tenía 18 años para ese entonces y mi vida ya era un desastre. No contaba con el apoyo de nadie. Mi propia familia me echó a la calle cuando cumplí la mayoría de edad. Mi padre murió cuando tenía 10 y mi madre comenzó una relación con aquel que se hacía llamar mi padrastro. Él fue quien la motivó a ella para que me echara, o más bien la manipuló. No tenía dónde ir y pasé 2 noches durmiendo en la calle. Creí que pronto moriría de hambre. Pero fue entonces cuando el dueño de una tienda sintió misericordia de mí y me ofreció trabajo y hospedaje. Pensé que era un ser enviado por Dios para librarme de todo el sufrimiento, pero pronto me mostraría su verdadera cara. Aquel hombre se llamaba Gregorio, y su amabilidad no era más que una fachada. Me compró ropa nueva, me puso a atender y limpiar su tienda, y en la parte de atrás me arregló un cuarto donde dormiría. Por mi mente solo pasaba el pensamiento de que mi vida había cambiado para bien, y que esa era mi oportunidad para comenzar de cero. Pero en realidad era todo lo contrario. Me di cuenta de que estaba en un lugar peor cuando una noche el señor Gregorio se escabulló hasta mi cuarto y se quedó mirándome por mucho tiempo. No sé por cuánto para ser exacta, pero me llevé un gran susto cuando abrí los ojos y vi su mirada morbosa mirándome de todo menos la cara. Yo acostumbraba a dormir con poca ropa y como la habitación tenía puerta, consideré que tenía la privacidad suficiente para vestir así allá adentro. Estaba totalmente equivocada. No supe cómo reaccionar a eso y cuando él se dio cuenta de que yo había despertado, solo se echó a reír y salió del cuarto sin decirme nada. Ni siquiera se disculpó o trató de excusarse con algo que evidentemente no le iba a creer. No pude volver a dormirme después de eso. Era imposible que lo hiciera. Me puse a pensar en cómo serían las cosas a partir de ese momento, enfrentando la dura realidad de que no tenía otro lugar al cual ir, ni conocía gente para pedirle ayuda. Cuando atendía la tienda notaba sus miradas hacia mi cuerpo. Siempre llamé la atención por mi genética privilegiada, y ahí me di cuenta de que eso era lo que más problemas me traía. Estoy segura de que si no fuera tan atractiva, él no me habría mirado como lo hacía. Me daban ganas de llorar y me tocaba esconderme para hacerlo sin que él me viera. El baño era el mejor lugar para eso, pero quería que todo terminara. Intenté buscar opciones para irme de ahí, pero nada surgía. En una ocasión, estuve a punto de irme a trabajar con otro señor, pero pronto me dieron el consejo de que no lo hiciera, porque había rumores de que estaba vinculado al negocio de trata, y que muchas chicas que trabajaron con él desaparecieron misteriosamente, sin que las pudieran encontrar. Escogí quedarme en aquel lugar por un tiempo más, hasta que un día llegó una mujer a la tienda sin intenciones de comprar. Solo se paró ahí frente a la vitrina y me dijo que mi sufrimiento podía llegar a su fin en aquel momento, pero solo si lo deseaba. Me sonreía como siempre quise que mi madre lo hiciera, y sentí un gran alivio con su presencia. Le pedí que me explicara a qué se refería con eso, y aseguró que al día siguiente nos volveríamos a ver. Esa noche, el señor Gregorio intentó propasarse conmigo, pero se lo impedí dándole 2 cachetadas. Se enfureció mucho y salió del cuarto molesto, diciéndome que me descontaría mucho dinero de mi paga, y que no comería de ahí en adelante a menos que yo misma me comprara mi alimento. Para cuando el reloj señaló las 2 de la tarde apareció nuevamente aquella mujer. He de confesar que era muy linda y atractiva. Me dijo que si yo se lo pedía ella se podía deshacer de mi jefe, dándome la oportunidad de robarle todo el dinero que mantenía ahorrado escondido en su cuarto.
Le dije que si hacía eso yo me quedaba sin trabajo y sin dónde vivir. Fue entonces cuando me propuso que me fuera con ella, que podríamos vivir juntas y cómodas. Esa era la vida, sonriéndome verdaderamente sin engaños. Con una felicidad que no podía disimular le dije que sí, y se despidió diciéndome que vendría por mí cuando todo acabara. Por la noche creí que el señor Gregorio volvería a entrar al cuarto para molestarme, ya que me dijo que si no dormía en pijama, entonces me despediría. Pero nunca llegó. Antes de dormir me escuché que tosía fuerte y desesperadamente, como si se estuviera ahogando. Algo le pasaba, y llegué a pensar que moriría, pero no fue así. Enfermó y duró así casi 2 semanas, hasta que ya no podía ni siquiera ponerse de pie. Todos sabían de su maldad, y me enteré que una de sus hijas llegaría por la mañana siguiente, con ella, y no podía robarle nada, así que aproveché cuando se durmió y vacié todos los gabinetes donde guardaba el efectivo. Ni yo misma podía creer que fuera tanto. Después de esconder todo entre mi ropa, rogaba porque aquella mujer apareciera, y lo hizo después de que llegara la hija de mi jefe. Hizo su entrada en un auto reluciente, y me dijo que nos fuéramos. Ni siquiera me despedí. Recogí mis cosas con el dinero escondido y me marché para siempre. El señor Gregorio murió después del mediodía en los brazos de su hija. Nadie podía decir que yo había atentado contra su vida, porque la mejor testigo de todas lo presenció. Respecto al dinero, me atrevo a decir que ni sus hijas sabían lo que tenía. O tal vez guardaba más en otro lugar. Nunca lo supe realmente. Me fui a vivir con esa mujer llamada Victoria, y me llevé una gran sorpresa al ver su casa. No era el mejor barrio de todos, pero se notaba la diferencia respecto a las demás viviendas. Me dijo que me pusiera cómoda, porque de ahí no me echaría nadie. A los 4 días me confesó que ella era una bruja, antigua líder de un aquelarre, pero se alejó de las que llamaba sus hermanas, porque se arriesgaban en los pueblos donde muchos campesinos las quemaban. Ella no corría esa clase de peligros, y prefirió irse a la ciudad donde mantenía un bajo perfil y hacía de las suyas. Nunca me dijo su edad a pesar de no aparentar más de 30. Me dio comida, techo y de paso educación, porque al saber que ella podía hacerle daño a todo el que quisiera me llené de mucha curiosidad. Y después de muchas conversaciones no solo se convirtió en mi tutora, sino también en mi mentora. Me dio el amor que dejé de recibir de mi madre, pero con esto no quiero decir que todo era de color de rosa. Para mí sí lo era, pero para los demás no. A medida que aprendía la teoría debía poner todo en práctica, y para ello escogía personas al azar para dejar maldiciones en sus casas, hacer amarres sin que lo solicitaran, y embrujar para que alguien actuara de la manera en que a mí se me diera la gana. En 2 años Victoria comenzó a decir que yo era un prodigio, y mencionaba mi gran talento y dedicación para eso. Creo que haber vivido aquel infierno con el señor Gregorio me motivó a entregarle mi alma y corazón a la maldad. Aún recuerdo la primera vez que le ofrecí un alma a un demonio. Para ello escogí a un pastor de una iglesia evangélica, uno del que Victoria me habló, revelándome que años atrás llevó a cabo la quema de algunas de sus hermanas. Quería impresionarle y demostrarle que yo podía con algo así, y no la decepcioné. Primero puse 2 maldiciones en su casa, una para que la ira y el enojo reinaran en ese lugar, y la otra para que escucharan y sintieran espectros a cualquier hora del día, haciendo que el temor aumentara. Él vivía con su hijo, y cada noche mi mentor y yo nos estacionábamos enfrente de su casa para escuchar los gritos y súplicas que le hacían a Dios con el fin de que los protegiera. Nos regocijábamos con eso. Era un deleite y algo tan placentero que sé que no podrán entenderlo. Después de todo, la bruja soy yo. Al final decidimos que era momento de ponerle fin a su vida y llevé a cabo la prueba final. Le ofrecí el alma del pastor a un demonio muy poderoso. Mis habilidades eran tan buenas que fue como si le hubiera dado una orden al espectro, quien accedió a su casa por la noche y acabó con este. Con una almohada lo hizo. Su alma quedó rondando por los rincones y círculos del infierno por toda la eternidad, a menos que Dios haya tenido piedad de éste.
En dado caso, eso es algo que yo no puedo decir porque no lo sé. Me probé ante mi mentor y la hice sentir orgullosa de mí. La veía como una madre, pero desafortunadamente no una que me durara para toda la vida. Lo digo porque en poco tiempo llegó aquella mañana, en la que la noté muy preocupada por algo. Y era la primera vez que notaba ese comportamiento extraño en ella, y lo peor fue que cuando le pregunté a qué se debía, no me quiso responder. Se excusó diciéndome que no importaba y que no le prestara atención, pero era imposible para mí ignorar algo como eso. Por mucho que insistí no logré nada. Pensé que había surgido algún problema con otras personas, pero Victoria tenía amigos y clientes por todas partes. Ella misma creó una red donde le ofrecía servicios a políticos, mafiosos y demás. En resumen, no le hacía falta ni dinero ni poder, porque con solo pedirle un favor a alguno de estos, se deshacía de quien fuera sin la necesidad de recurrir a la brujería. Una vez que tuve todo eso presente, me di cuenta de que si algo la perturbaba a ella, entonces debía ser muy peligroso y delicado, y que posiblemente me podría involucrar a mí también. 2 días después entró a mi cuarto y ambas nos sentamos en la cama. Me confesó que quería desvivir a una persona mediante sus dones de brujería, pero no encontraba la manera. Por alguna razón no lograba concentrarse ni arrojar hechizos ni maldiciones, al punto en que llegó a pensar que ya no era capaz. Me ofrecí para la tarea, pero me dijo que ni siquiera se me ocurriera intentarlo, que algo muy raro pasaba con aquella persona, y que lo mejor era que eso lo manejara ella sola, pero me lo quiso contar a mí porque tenía miedo de que algo sucediera. Pensaba en su propia muerte, lo entendí con las palabras que me dijo y la nostalgia con la que me habló. A pesar de lo que me confesó, sentí que me había dejado igual de confundida, o tal vez peor. Esa fue la única vez en que sentí que no podía hacer nada por ella, y no estaba equivocada. Poco después me hallaba caminando por una calle de la ciudad. Compré unas cosas en un centro comercial cercano, y quise almorzar en un restaurante que quedaba cerca. No se me dio por agarrar el auto de Victoria, porque no era experta manejando, y me daba miedo chocar. Apenas iba aprendiendo. Fue entonces cuando la brisa le tumbó el sombrero a un señor que venía en la dirección por donde yo iba, y cayó justo a mis pies. Lo levanté y se lo entregué. Me agradeció con mucha amabilidad, pero de repente me dijo que pronto me quedaría sola, y se echó a reír de una manera muy burlona mientras se alejaba. No comprendí sus palabras. Me pareció el suceso más raro de toda mi vida, y eso que había hecho muchas cosas mediante la brujería. Almorcé sin poder sacarme de la cabeza aquel señor. Nada me relajaba, y no sé por qué no me atreví a contar la victoria. Guardé silencio y oculté mi encuentro con ese personaje tan extraño. En la cena con ella, me reveló que su testamento estaba escrito sin mencionar más nada. Me atrevo a decir que por sus dones y talentos, pudo ver lo que pasaría, y al final todos esos presentimientos nos terminaron dando la razón a las dos. Esa misma noche, me despertó un grito de Victoria. Corrí sin dudarlo hacia su habitación y la encontré en su cama, con los brazos extendidos hacia los lados y la boca abierta. Había fallecido. A su lado yacía un sombrero negro, el mismo de aquel señor que vi por la calle, el que me reveló que pronto me iba a quedar sola. Alguien había desvivido a la persona más importante de mi vida, y ni siquiera tenía manera de probarlo, porque lo hicieron del mismo modo en que lo hacíamos nosotras. Intuí que debió ser alguien poderoso y con mucho coraje para eso, y el miedo me invadió. Yo no me sentía superior a mi mentora, tal vez un poco cerca de igualarla, pero los años de experiencia hacían una diferencia enorme. Lo que hice fue llamar a la policía como una persona normal, y luego a sus familiares que no sabían que ella era una bruja, para hacerle su funeral y posteriormente el sepelio. Nadie preguntó por quién heredaría todo su dinero, porque creían que yo era su hija, y el cariño que me demostraron me lo comprobaba. La noche antes de su sepelio me acosté a dormir porque me sentía exageradamente cansada.
No esperaba tantas personas en la casa, y por suerte las tías de Victoria me ayudaron a atenderlas bien. Al parecer ella era querida entre su gente, y no dudo de que algunas brujas hicieron acto de presencia, pero no se mostraron como tal ante mí. Una vez que estaba en mi cama escuché risas con la voz de aquel señor que me encontré en la calle. Pasé de ser la que perturbaba a ser la perturbada, irónicamente. No podía dormir. Me llené de ira por quien creía que había sido el responsable de la muerte de mi mentora, y quería venganza. Me dije a mí misma que no descansaría hasta saciar esa sed, pero pronto recibiría un golpe de realidad que cambiaría mi manera de pensar. Ocurrió durante el sepelio. Aquel señor apareció y me miraba a lo lejos vistiendo la misma ropa y el mismo sombrero. Al hacer contacto visual se lo quitó y lo alzó ligeramente, como si fuera un saludo. Creí que me llenaría de ira, pero lo que sentí fue un miedo terrible y espantoso, tanto que las piernas me temblaban mientras caminábamos a la que sería la tumba de Victoria. Desconocía el origen de esa sensación tan rara, y por dentro rogaba porque aquel señor se marchara del lugar. En vez de eso se acercó más para que me diera cuenta de que había sido él el responsable. Su burla me lo daba a entender, pero él no se quedaría con eso únicamente. Cuando llegó el momento se sentó a mi lado para preguntarme si yo también intentaría acabar con el diablo. Y eso fue todo. Me hundió en un mar de terror que no puedo explicar ahora. Estaba frente al innombrable, aquel con el que ningún humano se podía meter sin importar lo bueno o buena que fuera la brujería. Estaba por encima de cualquier demonio. Fue por eso que pudo quitarle la vida a mi mentora, con una facilidad tremenda, que le permitía burlarse de ello. Al notar el impacto en mi mirada sonrió, y me dijo que no tenía nada en mi contra, pero que si algún día pensaba en hacerle algo, entonces me enviaría al mismo infierno donde mandó a Victoria. Después de eso, se puso de pie y se fue riendo a carcajadas, pero nadie volteaba a mirarlo. Describo la escena en estas palabras, pero nada se compara con haberlo visto en persona. Jamás creí que me alcanzaría la vida para vivir un evento como ese. No comprendo qué pasaba por la cabeza de mi mentora al enfrentarse a alguien así, o tal vez ella. Ni siquiera sabía de quién se trataba. Días después me contactó el abogado de Victoria para decirme que la casa, el auto, su dinero en las cuentas y una propiedad en el centro de la ciudad me pertenecían a mí, porque me había dejado como su única heredera. Creí que no sabría qué hacer con tanto, pero la verdad es que sí. Aquella red de servicios únicos que tenía con clientes especiales la terminé manejando yo, y como fachada construí una tienda de artículos de brujería en aquella propiedad en el centro. Ahí también ofrecía servicios de amarres, maldiciones y otras cosas más. Actualmente no ando mucho por esos lugares, porque las brujas amigas de Victoria terminaron acudiendo a mí, y a todas las puse a trabajar en aquel lugar. Yo solo paso para cobrar de vez en cuando. Ella me cambió la vida. Ni siquiera tengo interés en visitar a mi madre, porque para mí la verdadera está en un cementerio. Y sé que sonará paranoico, pero espero volver a verla, así me toque ir al mismo infierno por nuestro reencuentro. No sé qué será de mí, pero sé que no tengo permitida la entrada al reino de los cielos. Antes de terminar con el video en esta noche, quiero enviar algunos saludos a las siguientes personas que nombraré. Si tú gustas que te envíe un saludo en uno de los siguientes videos, nos puedes dejar tu comentario en alguno de los videos, y con gusto lo voy a hacer próximamente. Quiero saludar a Gregory Quintero, para su novia Erika Lucero Molar, la chica barber, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos también para Dan, que nunca se pierde los videos en este canal. En esta noche también le quiero enviar un gran saludo a Skymon M5X, un gran saludo para Luna Black, igualmente para Mari Valdés. Gracias a todos y nos vemos muy pronto.